Es muy difícil, nadie te prepara para ir a ver a una víctima, no hay un curso, no hay una carrera que se pueda hacer para acercarte con el máximo respeto posible a una víctima de tu padre, y que hay veces te encuentras con, gracias a Dios, debo decir, he tenido el 100% de éxito hasta el día de hoy, con todas las víctimas con las que he podido conversar, con las que he podido acercarme. No tengo una sola historia, una sola anécdota hasta hoy, y espero no tenerla, de rechazo, de odio, de animadversión, de simplemente no te quiero ni ver, porque creo que hasta ahora, y esto tiene que ver un poco con el proceso de paz que estamos viviendo los colombianos. Durante décadas hemos estado acostumbrados a matarnos los unos a los otros, a resolver los problemas como si estuviésemos viviendo en el auténtico viejo oeste. Y la verdad es que los colombianos estamos hartos de la violencia, y creo que el proceso de paz reciente que se ha estado dando en Colombia nos ha mostrado un ejemplo que a veces pasa inadvertido, y es como justamente son las víctimas quienes más dolor han sufrido en toda esta guerra. Y no hablo solamente de las víctimas de mi padre, hablo de las víctimas de la violencia en general. Son generalmente quienes más están abiertas y predispuestas al perdón y a la reconciliación, mucho más a veces que las personas que no han sufrido esa violencia, que a veces incluso se comprometen más con el odio, con el rencor, con el resentimiento, que las propias víctimas, que sí tendrían por lo menos el legítimo derecho a enojarse. Y creo que tenemos mucho que aprender de las víctimas como sociedad, porque en este caso en Colombia han sido justamente quienes más han apoyado todos los procesos de paz y de reconciliación. Y no hablo solo de la guerrilla, también hablo del paramilitarismo, del narcotráfico, de esa gran violencia que hemos vivido los colombianos durante décadas como sociedad. Así que siento que es muy difícil mirarlos a los ojos, y específicamente en ese momento del documental que preguntabas, la única manera que se me ocurre para describirte qué sentía yo es cómo puedes mirar a alguien a los ojos si tienes un puñal enterrado en el estómago, ¿no? Esa era mi sensación. No sabía ni siquiera cómo era la manera correcta de saludarlos. Cuando entré a una sala muy parecida a esta, donde ellos estaban esperándome, pues cuando fui a abrir la puerta ni siquiera sabía, me frené porque pues no sabía ni cómo, me parecía que decir buenas tardes ya era ofensivo para las víctimas. Entonces, como te decía, no hay un curso para eso que nos enseñe a acercarnos con el debido respeto a una víctima, pero creo que vale la intención, vale que le pongas el corazón y que seas transparente en la medida que puedas hacerlo para acercarte a ellos con todo respeto. Y respecto de mi hijo, decirte que él sabe perfectamente que es el nieto de Pablo Escobar. Quizá no sabe qué significa el narcotráfico, el terrorismo, porque pues tiene muy corta edad, tiene 4 años apenas, pero mi gran compromiso y reto como papá es educarlo primero desde el amor hacia la figura de su abuelo. Creo que hablaría muy mal de mi persona si yo enseñara a mi hijo a odiar a su abuelo, con lo cual tengo el compromiso de enseñarlo a querer a la figura de Pablo Escobar, pero no al mafioso, al abuelo tierno y cariñoso que estoy seguro que tendría como lo tuve yo como papá. Pero por supuesto mi gran reto es informarlo al 100% de todos los actos de mi padre, los buenos y los malos, para que cuando él tenga la oportunidad de elegir qué quiere hacer con su vida y de su vida, pues elija un camino diferente al de Pablo Escobar. Si yo confiara esa labor a Netflix, bueno, tendríamos otro narcotraficante. Entonces prefiero hacer yo la labor y hacerlo muy consciente de esas grandes consecuencias y graves consecuencias que tuvo el accionar de mi papá, y espero que él sea un gran conocedor de la historia de su abuelo para que nunca vaya a osar repetirla.